Tome su Biblia y busque la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. El mensaje de hoy se llama Vale la pena. Y en estos días el Señor consoló mi corazón de una manera muy maravillosa, muy especial. Y les quiero platicar un sueño que tuve recién en esta mañana. Antes de entrar ahí a la palabra, y voy a procurar ser breve, yo soñaba que yo era un mayordomo, pero ya era un mayordomo viejo. Sé que estoy viejo, pero estaba más viejo. Yo me veía canoso, ya me están saliendo canas. Y recuerdo que yo trabajaba era la figura de una mujer, se infiere que era una reina, una mujer grande, una mujer de edad, era la reina. Y la reina tenía 3 hijos. Y tenía 2 mujeres y tenía un hijo. Y resulta que la reina les estaba compartiendo a sus hijos un pequeño tratado que hablaba del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es el Evangelio universal y maravilloso. Y entonces les estaba hablando de todo lo que decía ahí. Pero sus hijos como que no valoraban y como que no le daban interés a lo que le estaba diciendo. Y yo estaba ahí como, ¿sí has visto esos mayordomos que andan con su traje y sus guantes blancos? Así andaba yo. Y yo veía que la reina se ponía triste por lo que sus hijos hacían, por la indiferencia de sus hijos. Y ella les traía cosas y les ofrecía como postres. Pero ellos lo hacían como menos. Y la reina se subía a su balcón y se iba triste. Y sus hijos estaban ahí. Y uno de sus hijos me decía, ¿y por qué se va ella triste? Y yo decía, porque ustedes no valoran lo que ella está haciendo por ustedes. Como ustedes lo han tenido todo. A ustedes no les ha faltado nada. Ustedes se le ha dado todo. Y no valoran el consejo, y no valoran el esfuerzo, y no valoran lo que su madre les está diciendo. Y uno de ellos me decía, pero yo quiero ser bueno, dice, no quiero ser malo. Y yo le decía, es que tú eres bueno, solo que te has confundido, solo que te has desviado. En ti hay bondad, en ti hay nobleza. Y tú quieres hacer las cosas bien. Le digo, pero de alguna manera te has confundido y te has extraviado. Pero ponle atención al consejo de tu madre y te irá bien. Y yo me desperté y me rasqué la cabeza y dije, ¿qué? Y desde hace días resuena en mí una palabra que habló el apóstol y dijo, porque no me he negado a darles todo el consejo de la palabra. Y yo quiero darles el consejo de la palabra. Y yo le decía a mi esposa, ¿y qué significará este sueño? Dice, a lo mejor llegue gente muy importante a la iglesia. No, le digo, ya hay gente importante. Ustedes son la realeza. Porque la Escritura dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes. Pero el Señor quiere que nos enfoquemos en las cosas que realmente valen la pena. Y yo quiero esta mañana decirte lo maravilloso que es de caminar en el Evangelio. Sé que el Evangelio nos han dicho que el camino del Evangelio es duro, es difícil. ¿Cuántos han escuchado eso? Que el camino del Evangelio es duro y es difícil. Sí, es verdad. Pero hay otra frase, pero vale la pena caminarlo.
O sea, no te quedes solo con la primera parte de que el evangelio es difícil y duro, sino con que vale la pena caminarlo. Y en esta mañana quiero hablarte precisamente, y vamos a 2 de Timoteo capítulo 4, y quiero compartírtelo así como yo lo recibí, y espero poderlo hacer y llevarte al punto que el Señor me llevó a mí. La carta a Timoteo se dice que es la carta testamentaria del apóstol Pablo a Timoteo. Se dice que es la última carta que él escribió antes de morir. 2 de Timoteo capítulo 4 versículos 6 al 8. Ahí es donde está en su lugar sentados, por favor. Lea conmigo en voz alta. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Mire que lo primero que nos dice en el versículo 6 y nos habla es que Pablo estaba en la recta final. Porque Pablo dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo estaba en los últimos días de su vida. Por eso esta carta es tan emotiva. Es una carta muy llena de sentimientos, donde Pablo le da los últimos consejos a Timoteo. Y es una carta donde Pablo transmite muchas de sus emociones. Y Pablo dice, porque yo ya estoy a punto de ser sacrificado. Pero quería dejarle una esperanza a Timoteo. Como ustedes saben, Pablo fue un hombre que persiguió a la iglesia durante mucho tiempo. Fue un hombre que sabía mucho de la ley, pero no había conocido a Cristo Jesús hasta que un buen día, camino a Damasco, en medio del camino, se le apareció Cristo Jesús. Habían transcurrido probablemente unos 30 años, porque Pablo probablemente murió pasado los 60 años. Cuando él estaba como testigo, cuando fue apedreado Esteban, la escritura dice, y pusieron las ropas de Esteban al pie de un joven. Y cuando expresa la palabra joven, significa un varón menor de 30 años. Y cuando la palabra dice un hombre, es que está hablando de un hombre o un varón de 30 años en adelante. Entonces, él no había cumplido los 30 años cuando Esteban murió. Quizás pasaron, no sé, algunos años, pero ya era un varón cuando se encontró con Cristo, y probablemente le sirvió a Jesucristo unos 25 años quizás. Dicen que Pablo, a causa de servirle a Cristo, su esposa se fue. Porque si ustedes leen en las cartas de Pablo, jamás hace mención de su esposa y jamás hace mención de sus hijos. Pero para ser fariseo, él necesitaba estar casado, porque era un requisito. Pablo perdió amigos, Pablo perdió familia, y estaba en la recta final, y le dijo a Timoteo, porque yo ya estoy por ser sacrificado. Pero quería dejarle a Timoteo una esperanza. Amén. Ahora, ustedes y yo no sabemos cuándo sea el tiempo de nuestra partida. Y yo quiero invitarte a que te cuides todos los días, que cuides tu vida para el Señor. Porque vale la pena hacerlo. Vale la pena apartarse del pecado. Vale la pena entregarse a Dios. Vale la pena servirle al Señor. Vale la pena vivir para Dios. Vale la pena consagrarse para Dios. ¿Sí? Yo sé que no es fácil, pero vale la pena. No te estoy diciendo que será fácil. No te estoy diciendo que no tendrás problemas. Sí los tendrás, pero valdrá la pena. Al final valdrá la pena. Por eso Pablo le estaba diciendo a Timoteo, yo ya estoy en la recta final, Timoteo, pero quiero decirte que vale la pena. Pero quiero decirte que aunque tengas persecución, mantente firme, porque vale la pena vivir para Dios.
Amén. En el capítulo 4, el versículo 7 dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. A ese segundo punto yo le puse haciendo memoria. ¿Te imaginas cuando Pablo dijo yo ya estoy a punto de morir, y cuando dice he acabado la carrera, te imaginas cuántos recuerdos estaban pasando por su mente? Recuerdos de naufragios, recuerdos de azotes, recuerdos de persecuciones. Me imagino que pasaba por su mente también cuando fue perseguidor de la iglesia. Me imagino que pasaba por su mente el encuentro con Cristo en el camino a Damasco. Me imagino que pasaba por su mente el rostro de Timoteo, el rostro de la gente que ganó para Cristo. ¿Sí? Él dice: he peleado. Y la palabra que se usa ahí no tan solo es bueno, sino dice excelente, sino también hermoso. O sea, como diciendo, he peleado no solo la buena, sino una hermosa batalla. Y la palabra que dice he peleado es agona, que significa lucha agonizante. O sea que toda su vida luchó. Cuando tú escuchas una lucha agonizante, es que estás luchando con todo. Y a veces las fuerzas te fallan. Y a veces las fuerzas parecen no estar. Y dice: he peleado la buena batalla, he acabado. Y ahí dice: he agonizado luchando. En el idioma original griego dice: he agonizado luchando. O Pablo estaba haciendo un recuento, una memoria de todos sus días. Y Pablo es un hombre que no ocultó nada, y estaba diciendo: oh, he agonizado en esta lucha. He estado peleando todos los días de mi vida. A veces he agonizado. Pero Pablo dijo: y he guardado la fe. ¿Por qué razón Pablo guardaba la fe? Porque hay una razón. Yo sé que a veces tú vas a agonizar en tu camino. Yo sé que a veces vas a sentir morirte. Yo sé que a veces vas a sentir que ya no puedes más, que quisieras renunciar al camino, que quisieras darlo todo por perdido, que ya no quisieras seguir adelante. A veces las cosas del mundo te van a traer, a veces los problemas serán tan fuertes que ya no tengas ánimo. A veces Dios no responderá inmediatamente, que parece que nada tiene sentido. ¿Crees que Pablo no clamó cuando naufragó? Vamos a leer 2 Corintios capítulo 11 para que vea un poco de lo que Pablo vivió. Gloria al Señor y a su nombre. 2 Corintios capítulo 11, versículo 22. ¿Ya lo tiene? Dice: son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligro de ríos, en peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación.
Dice que una noche estuvo naufragando en alta mar. ¿Usted sabe lo que es naufragar en alta mar? En el mar a la deriva. Por eso Pablo dice, a pesar de todo eso, he guardado la fe. No he dejado de confiar en Dios. Yo me imagino que estando en alta mar clamó al Señor que lo rescatara, pero Dios lo dejó estar a la deriva en alta mar. Fue azotado, una vez apedreado, dejado por muerto. ¿Me entiende? Claro que Pablo sabía de lo que estaba hablando. Estaba diciendo, he agonizado, he luchado, agonizando. Pero en medio de tantas dificultades que me pudieron haberme hecho rendirme, al final de mi carrera he guardado la fe. Conservó la confianza en Dios. Ahora, ¿por qué te hablo esto? Porque en el versículo siguiente, regresemos a 2 de Timoteo. Aleluya. Entonces Pablo era un hombre que había sufrido. Dice que había caminado en el desierto. Dice que había caminado en el frío. Había pasado hambre. Había pasado desnudez. ¿Sí? Tenía que cuidarse de los judíos, tenía que cuidarse de los gentiles, tenía que cuidarse de los de su nación, tenía que cuidarse de todos. O sea, tuvo batallas. Y en medio de todo eso, guardó la fe. Ahora, ¿cuál fue la razón por la que Pablo guardó la fe y siguió confiando en Dios? Por lo que dice en el versículo siguiente. En el versículo siguiente dice, por lo demás me está ¿qué? La corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino sino también a todos los que aman su venida. O sea que Pablo sabía que al final valdría la pena, ¿sí? Habría una recompensa, ¿sí? Él sería recompensado. Por eso Pablo le estaba diciendo a Timoteo, mira Timoteo, vas a vivir esto, vas a vivir aquello, pero al final vas a tener recompensa. Y no solo tú, no solo yo, sino todos aquellos que aman su venida. Y mientras yo estaba meditando en esto, el Señor traía muchas cosas a mi espíritu. Y yo me alegraba mucho, me regocijaba mucho. Y le voy a pedir que me acerquen lo que me hizo hermana Fanny, por favor. Y vamos a hacer algo que yo recibí en mi espíritu. Ojalá y lo pueda hacer. Ciérrenme las cortinas tantito, por favor, para que pueda ejemplificar. Y voy a ocupar a la hermana Isabel y al hermano Caleb. Y pónganse acá adelante. Dice Pablo, he acabado la carrera, he guardado la fe. Todos nosotros en algún momento nos faltan la fuerza, pero vale la pena servirle al Señor. Aquí los tenemos a ellos dos. Y suponemos, eso es la imaginación,
Suponemos que Dios se lleva a la hermana Isabel al cielo y el hermano Caleb se queda y sufre, pero él sabe que al final se va a encontrar con su esposa. Salga allá, salga a la calle, y cuando yo le diga que entre, usted va a entrar. Imagínense que el hermano Caleb solo, luchando, desanimado, pero en medio del desánimo dice: no, sé que al final el Señor me va a dar una corona y me encontraré con aquellos que se me adelantaron. Y llega el momento en que el Señor llama a su presencia al hermano Caleb. Yo quiero que se pongan todos de pie y vamos a estar parados así, los de allá viendo para acá y los de ustedes para allá. Dejen su Biblia a un lado. Ustedes viendo hacia acá, así para ustedes. Y llega el momento en el cual acaba la carrera. Y el hermano en medio del desánimo, y la hermana, imagínense allá en el cielo, esperando que en algún momento entre su esposo. Solo aguarda ya que entre. Mientras el hermano aquí en la tierra luchando, a veces sin fuerzas, a veces sin ánimo, a veces con el corazón destrozado, a veces con más preguntas que con respuestas. Pero sigue adelante. Pero sigue adelante. Y entonces llega el momento en el cual termina su carrera y le toca entrar. Y cuando entre vamos a aplaudir y vamos a decir: entre, hermano Caleb. ¿Sí? Aplaudan. ¡Bravo! ¡Lo lograste! ¡Lo conseguiste! Y ve a su esposa y lo ve y dice: a pesar de todo, valió la pena. Y están ahí los santos aplaudiendo. ¡Hey, Caleb! ¡Vamos, aplaudan! ¡Bravo! Fue difícil, pero lo lograste. Y usted corre y lo abraza. Pero no solo tiene la promesa de encontrarse con ella para siempre, sino que tiene una corona. Y aunque fue difícil, venció. Y la corona está preparada para los que triunfan. Por eso Pablo le dijo a Timoteo: yo ya no voy a estar, pero debes de saber que vale la pena. Y no solamente yo, sino todos aquellos que le aman. Pero se queda Dana. Ahora, vete para allá afuera. Pero se queda Dana y le dice: Señor, ¿por qué te llevaste a mis papás? Y tiene sus luchas y tiene sus pruebas y tiene sus... Pero fue instruida en el camino del Señor. Y ya su papá y mamá están en el cielo. Y llega la hora en que está en la recta final y acaba su batalla. Y entonces Dana le toca llegar al cielo. Entra Dana. Entra y todo. Y ellos ven y dicen: aquí está. No se perdió, no se extravió. Y ella, que había extrañado a sus papás, los ve. Y aunque fue difícil, también ganó. ¿Me entiende? Por eso Pablo dijo: a pesar de todo, he guardado la fe. No porque sea fácil, sino porque vale la pena. Habrá momentos difíciles en nuestra vida, pero si tú quieres que esto suceda, no dejes de orar por los tuyos, por papá, por mamá, por tus hijos, porque valdrá la pena. Pelea la batalla, a veces te van a faltar la fuerza, pero valdrá la pena. Por eso Pablo le dijo: sé que me está esperando la corona.
valdrá la pena. ¿Sí me entiendes? Amén. 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 Vale la pena. Ponme ese canto de solo, me imagino. Vale la pena. Y por eso le decía, el mensaje no va a ser muy largo. Estamos delante de tu presencia. Porque a mí el Señor me consoló. Viendo tu rostro. Porque a veces a mí me falta la fuerza. A veces no quiero. A veces me siento impotente, incapaz. Solo me imagino lo Pero que recuerdo que valdrá será caminar. Y yo lucho por mis hijos Junto de a rodillas. ti. Solo Y me si el Señor me imagino llama a mí primero, yo quiero lo escucharlo que y ver. será Así que aunque a tu hijo o tu hija a veces no quiera asistir, no dejes de orar y clamar, porque valdrá la pena. Me imagino, Regrese a su lugar. solo me imagino. Y este es el consejo y el consuelo del Espíritu Santo. Rodeado de tu gloria, que sentirá. Va a valer la pena porque allá no habrá más tristeza. Aquí nos toca llorar, pero allá habrá consuelo. De pie ante tu gloria. Y yo quiero que tú te esfuerces para clamar. Cantaré. Porque vale la pena. O sin el habla me quedaré. Aquí habrá cosas que te quieran impedir llegar hasta allá. Problemas, tentaciones, dificultades. Solo me imagino. Y a veces tendrás que luchar y agonizar. Pero valdrá la pena. Imagino. Llegará ese momento en el cual el Señor te ponga tu corona y te abrace y te diga: hijo, lo lograste, hija, lo conseguiste. Yo vi cómo sufriste, pero guardaste la confianza y la fe. Oh, valdrá la pena. Por eso vale la pena consagrarse. Por eso vale la pena entregarse a Él. Y disfrutarás de su bondad. Disfrutarás de su amor. Disfrutarás de su consuelo. Pablo le estaba diciendo a Timoteo: no será fácil el camino. Agonizarás. Tendrás que luchar con toda tu fuerza. Pero hay una corona reservada para ti. Hay un premio reservado. Y no solo para ti, sino para todos los que le aman. Para tus hijos, tus hijas, tu esposo, tu esposa. No dejes de clamar, no dejes de orar, no dejes de luchar, no dejes de insistir, no dejes de perseverar. Si quieres llorar, llora, pero no desmayes, no desmayes. Dile: Dios, dame la fuerza, conforta mi corazón, consuela mi alma, sustenta mi espíritu. Espíritu Santo. Oh, Santo, Santo, Santo.